En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 1. Hoy vamos a ver aquellos temas que han quedado pendientes para completar el desarrollo de la unidad. Concretamente, en la clase anterior dimos un concepto de lo que era la obligación. Un poco vimos cómo está definida normativamente esta relación jurídica en el Código Civil y Comercial. Fuimos haciendo la caracterización de este derecho personal, y hoy vamos a continuar analizando y viendo las distintas aristas que presenta esta institución, y fundamentalmente después los elementos esenciales y los elementos accidentales de la obligación. Bueno, en esta primera parte de la clase hay la obligación es como una moneda que tiene dos caras. Una de las caras de esta moneda es la deuda. Es decir, cuando uno se obliga, asume un deber jurídico específico de contenido patrimonial, que es aquel que asume el deudor con respecto al otro sujeto de la obligación, el acreedor, que va a consistir en un comportamiento, una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Un deudor se puede obligar a dar una suma de dinero, a entregar una cosa, a realizar una actividad determinada, e incluso lo dijimos en la clase anterior, obligarse a no hacer algo, y eso tiene un contenido económico determinado que también puede ser objeto de una obligación. Entonces, en esta cara de la moneda, esta cara de la obligación, vemos lo que es el deber jurídico específico, lo que es la deuda en sí, y cuyo titular es, por supuesto, el sujeto de en toda situación de deuda hay un deber central o primario, que es el que asume el deudor para cumplir la prestación, pero también hay deberes secundarios de conducta que tiene el deudor, como es el que le marca la necesidad de obrar de buena fe, con colaboración para el acreedor, y cumplir la deuda o la prestación asumida de la mejor manera posible para satisfacer el interés del acreedor. Pero en esta situación de deuda no solamente existen deberes, también el deudor tiene derechos, y el deudor tiene derecho a pagar la obligación, a pagar la deuda, a liberarse, a pedirle al acreedor que una vez que cumpla se le dé un recibo de pago para acreditar que la obligación está cumplida, y de esa manera poder obtener la liberación y volver a su estado de libertad después de haberse obligado jurídicamente. Entonces, en esta primera cara de la moneda, que es la obligación, en esta primera cara de esta relación jurídica que está la deuda, destacamos que el titular de este deber jurídico primario específico es el deudor, que esta situación de deuda no importa solamente deberes, sino también derechos para el deudor, y esto es lo que lo caracteriza de esta manera. Si me pueden confirmar si están viendo la presentación, se lo voy a agradecer. Sí, profe, se ve. Sí, profe. ¿Se ve bien? Sí, profe. Claro? Se ve bien. Bueno, la otra cara de la obligación, la otra cara de la moneda, como decimos nosotros, es el crédito, el derecho de crédito. Sí. En toda obligación hay por un lado la deuda, que es el deber que tiene el deudor, pero por otro lado del acreedor de exigirle al deudor el cumplimiento de esa prestación. Eso técnicamente se llama crédito. Es un derecho subjetivo que se integra con el derecho del acreedor a la prestación y con el poder de agresión patrimonial que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor ante el incumplimiento de la deuda o de la obligación por parte de este último. Por supuesto que es la fase activa del derecho, es el derecho subjetivo por antonomasia que tiene el acreedor, que le permite exigirle al deudor el cumplimiento de esa prestación. Exigirle el cumplimiento, por ejemplo, de un alquiler, de un precio en una venta, de una prestación a un
una persona que se compromete a dar un servicio al acreedor, entre otras cosas. Este derecho de crédito o este derecho subjetivo que tiene el acreedor o cuyo titular es el acreedor no es absoluto, por supuesto que también tiene límites. El primer límite está dado por lo que el deudor. Yo no le puedo exigir al deudor, como acreedor, algo distinto de lo que él mismo se comprometió. Por ejemplo, si una persona se comprometió a pagar un precio en dinero de moneda nacional, no le puedo exigir al deudor que me entregue moneda extranjera. Es decir, la propia naturaleza de la prestación comprometida por el deudor es el primer límite que tiene el derecho de crédito. También el derecho de crédito tiene una función económica y social para el cual ha sido reconocido por el derecho, con lo cual yo no puedo ejercer abusivamente este derecho de crédito, y esto lo podemos poner un ejemplo muy fácil de citar, que es en un contrato, por ejemplo, de préstamo dinerario que puede asumir un banco que le presta dinero a un usuario bancario, a un deudor. No puede establecer cláusulas abusivas, no puede establecer intereses excesivos. Este derecho a crédito también debe ser ejercido dentro de un marco de una función económica y social que tiene, respetando la persona del deudor y respetando, por supuesto, también otros principios y otras reglas que también limitan al derecho de crédito, como son el principio de la buena fe, que está en el artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el orden público. Cuando hablamos de orden público, hablamos de aquellas normas de carácter general e imperativos que necesariamente en un contrato, en una relación jurídica, y de las cuales las partes no se pueden apartar. Por ejemplo, una norma de orden público es la que establece el plazo mínimo legal del contrato de locación inmobiliaria, que es de 3 años. El propietario de un inmueble no podría celebrar un contrato por un plazo inferior a ese plazo mínimo legal, porque estaría transgrediendo una norma de orden público, y ese pacto que se hiciera en contravención de esa norma de orden público no tendría valor. Y por más que el propietario y el inquilino realicen un contrato por 2 años, el inquilino tiene derecho a los 3, porque el plazo mínimo legal ha sido establecido por una norma de orden público que no puede ser reemplazada ni sustituida por el acuerdo de voluntades. Al igual que en el caso de la situación de deuda, el crédito no solo es un derecho o le da un derecho subjetivo al acreedor, también le impone cargas y deberes. Y son ciertos deberes, las cargas que tiene el acreedor, que pesan sobre el mismo y que se vinculan fundamentalmente con 4 cuestiones fundamentales. En primer lugar, el acreedor debe colaborar con el deudor para que pueda cumplir. Por ejemplo, hacerse presente en el lugar del pago de la deuda. Si se contrata a una persona para que pinte un inmueble, darle la llave al pintor para que pueda ingresar al lugar donde tiene que pintar. En definitiva, colaborar con el deudor para que pueda cumplir, porque si no cumple con ese deber de colaboración, lo va a poner al deudor en una situación de incumplimiento que podría, en todo caso, el deudor reclamar el cumplimiento forzado de esa carga que tiene, y en caso de que no lo haga, poder tener algún recurso legal, por ejemplo, para consignar judicialmente la prestación si es una deuda de dinero, y supongamos que el acreedor, por una razón especulativa, se niega a recibir el pago, no se presenta en el lugar de pago, obstruyendo el derecho del deudor a pagar. Bueno, en ese caso se podría acudir a un remedio judicial, como es la consignación de la prestación por parte del deudor por vía judicial. También el acreedor tiene el deber de examinar la prestación realizada por el deudor al tiempo de su cumplimiento. Es decir, tiene ese deber de examinarlo, controlar, para ver lo que el deudor está cumpliendo, si está de acuerdo a lo que las partes pactaron.
también tiene el deber de informar al deudor de ciertos acontecimientos que hacen al cumplimiento. Fundamentalmente, por ejemplo, una obligación a plazo, avisarle al deudor cuando es un plazo incierto, cuándo ocurrió el plazo para que el deudor pueda cumplir. Y el otro deber que tiene, o otra carga que tiene el acreedor, es liberarlo, obviamente, al deudor cuando éste cumple. ¿Y cómo lo libera? Bueno, extendiéndole un recibo, una constancia que acredite el pago, y de esa manera el deudor pueda tener un instrumento suficiente para que no le vuelvan a cobrar de nuevo lo que él ya cumplió. Otro tema que es parte de la primera unidad son las distintas diferencias que se pueden encontrar entre los derechos personales y los derechos reales. Los dos grandes derechos patrimoniales, las dos grandes relaciones jurídicas que vemos en el derecho privado. Este tema yo creo que ustedes lo estudiaron o lo vieron en privado 1 cuando vieron los derechos reales, pero a solo modo de pescar esos conocimientos que pueden haber adquirido y tenido ya ustedes, vamos a dar las diferencias fundamentales que podemos encontrar entre los derechos reales y los derechos personales, o también llamados obligaciones. Bueno, en primer lugar, los derechos reales son absolutos porque se ejercen contra todos y es la relación jurídica que el titular de un derecho real tiene con una cosa. Y es absoluto porque toda la comunidad, todas las personas están obligados a respetar ese derecho real. En cambio, las obligaciones o los derechos personales tienen carácter relativos, siempre vinculan a dos sujetos, al acreedor y al deudor. De esa manera, yo no puedo exigirle a un tercero ajeno a esa obligación el cumplimiento de una deuda que nunca se obligó. La otra diferencia está dado por la mediatez o inmediatez del objeto de la relación jurídica. En materia de derechos reales, la jurídica real establece una relación inmediata entre el titular del derecho real y la cosa sobre la cual recae el derecho. Yo soy propietario de un teléfono celular y ejerzo mi derecho real de dominio directamente sobre ese bien, sobre esa cosa mueble, y yo puedo disponer del mismo, puedo usarlo, puedo incluso modificarlo, puedo romperlo de alguna manera si yo quiero, porque soy el dueño del mismo. Hay una relación inmediata entre el derecho y el objeto sobre el cual recae. En cambio, los derechos personales de obligación, la relación entre el objeto y el derecho es mediata. ¿Por qué? Porque el acreedor y el deudor tienen por objeto en esa relación jurídica obligatoria una prestación, un comportamiento, que va a permitir ese comportamiento que el bien comprometido ingrese al patrimonio del acreedor, pero de manera mediata, porque siempre va a haber esa comportamiento del deudor necesario para que se produzca esa transmisión de los bienes objeto de la obligación. En materia de elementos, otra diferencia vinculada con esto es que en el derecho real los elementos es el sujeto activo del derecho real o el titular del derecho real y la cosa. En cambio, en los derechos personales o en las obligaciones tenemos los 4 elementos esenciales: sujeto, acreedor y deudor, objeto, que es la prestación, vínculo jurídico y también la causa que genera ese derecho personal o de obligación. En cuanto a la diferencia en el objeto, el derecho real tiene por objeto una cosa, inmueble o mueble. En cambio, el objeto de los derechos personales o las obligaciones, el objeto es, en principio, un comportamiento, una prestación que puede ser de dar cosas, dar dinero, hacer o no hacer algo. En cuanto a la forma de creación, los derechos reales son creados por la ley y tienen un número limitado. Las obligaciones o los derechos personales pueden ser creados por la ley, por la voluntad, por la autonomía de la voluntad y por todas aquellas fuentes de las obligaciones que el derecho o el ordenamiento jurídico reconoce, todos aquellos actos o hechos jurídicos que pueden generar obligaciones. Por eso,
decimos que los derechos reales son limitados o tienen un numerus clausus, están reconocidos únicamente los derechos que el ordenamiento jurídico civil reconoce y son los que enumera el propio Código Civil: dominio, condominio, propiedad horizontal, hipoteca, prenda, conjunto inmobiliario, anticresis, cementerios privados, tiempos compartidos, derecho real de superficie, y nada más que esos. En cambio, los derechos personales o las obligaciones son ilimitados por esa forma de creación que tienen. Puede haber tantas obligaciones como acuerdos de voluntades celebren las partes o los sujetos en un momento determinado. En cuanto al ius persequendi y ius preferendi, ¿qué es esto? Bueno, el derecho real tiene estas dos facultades que no tienen los derechos personales. Es decir, cuando a mí me transgreden el derecho real de dominio, yo puedo iniciar la acción reivindicatoria y recuperar la cosa que ha sido de alguna manera vulnerada por un tercero. Y los derechos reales también tienen un derecho de preferencia respecto a los derechos personales. Así, por ejemplo, el derecho real de hipoteca es un derecho real de garantía que tiene preferencia sobre una obligación común o un crédito común. Y finalmente tenemos como diferencia de los derechos reales con los personales o de obligación el tema del tiempo, la duración. Los derechos reales son perpetuos en principio, mientras que los derechos personales o las obligaciones son temporarias, son transitorias, nacen para extinguirse y ante la inacción del acreedor y el transcurso del tiempo, ya vimos en la clase anterior que las obligaciones se extinguen por prescripción liberatoria o por prescripción extintiva. Bueno, estas diferencias que hemos marcado son las principales que podemos encontrar entre los derechos reales y los derechos personales u obligaciones y que nos permiten también tener una noción más acabada del fenómeno de la obligación con relación a la otra clase de derecho patrimonial que está legislada en el Código Civil y Comercial. Hay conexiones entre derechos reales y personales, no solamente diferencias. ¿Por qué? Las obligaciones siempre se utilizan para producir el cambio en una titularidad real o las mutaciones reales. Por ejemplo, una persona para adquirir el derecho real sobre un inmueble tiene que celebrar un contrato de compraventa y va a ser las obligaciones que genera ese contrato de compraventa el medio por el cual ese inmueble va a pasar de un patrimonio del deudor, que es el vendedor, al patrimonio del acreedor, que es el comprador. También existe conexión entre los derechos reales y los derechos personales cuando hablamos de cierta accesoriedad que pueden tener derechos reales con respecto a las obligaciones. Por ejemplo, en materia de garantías reales, derecho de hipoteca, derecho de prenda, derecho de anticresis, el derecho real de hipoteca es accesorio a una obligación que está garantizando o asegurando. Bueno, ahí también tenemos una conexión o una vinculación entre el derecho real y los derechos de las obligaciones personales. También frente a la lesión de un derecho real, frente a la lesión de un derecho real de dominio, se genera una obligación de indemnizar el daño causado al titular del derecho real. Acá tenemos otra vinculación. Vemos cómo la afectación o la lesión de un derecho real puede generar la obligación de indemnizar daños y perjuicios a favor del titular del derecho real. También en el caso de los títulos valores, por ejemplo, cheques, pagaré, letra de cambio o cualquier obligación que está instrumentada en un título valor, también se produce una conexión muy importante entre el derecho real y el personal. ¿Por qué? Porque yo siendo dueño del título, también soy dueño o titular de la obligación que consta en el mismo, pudiendo exigir la misma al deudor que ha emitido ese cheque, ese pagaré o ese título valor. Bueno, también el programa nos pide que caractericemos aquellas relaciones jurídicas intermedias
reales y los derechos personales, más concretamente las obligaciones que se llaman obligaciones propter rem o obligaciones reales. ¿Cuáles son las obligaciones propter rem? Son aquellas obligaciones que nacen o existen en razón o con motivo de una relación de dominio o posesión sobre una cosa, que es el requisito previo para que se genere la obligación. Por ejemplo, los gastos de conservación de un muro medianero, los gastos de conservación de una cosa común, las expensas comunes que tiene que pagar el propietario de un PH, son todas obligaciones que nacen con motivo de la relación que tiene una persona con una cosa. Entonces, estas relaciones jurídicas intermedias o obligaciones propter rem nacen y con motivo de la relación dominial o posesoria que tiene una persona con una cosa. Los ejemplos más paradigmáticos de este tipo de obligaciones están en estos tres que hemos dado: los gastos de conservación del muro medianero. Yo tengo una casa y construyo una casa y hago un muro medianero. Ese muro medianero que divide mi propiedad con la de mi vecino debe ser construido por los vecinos, de manera tal de que los gastos de construcción del muro medianero son gastos comunes y el 50% va a tener que ser asumido por cada vecino. Y esa es una obligación que a mí me pesa por la relación que yo tengo con ese muro, por ser titular del inmueble colindante. Lo mismo pasa con las expensas comunes. Desde el momento en que yo entro en un régimen de propiedad horizontal porque soy dueño de un PH, de un edificio, de un departamento, tengo la obligación, en virtud de la ley de propiedad, de mantener, mediante el pago de expensas comunes, todo lo que son los gastos que permiten la conservación y el mantenimiento de ese edificio, de ese PH. Por ejemplo, pagar la luz de los espacios comunes, del palier de entrada, los gastos de salario del portero encargado del mantenimiento del edificio. Son todos expensas o gastos comunes que son obligaciones propter rem que nacen con motivo de la relación que tiene la persona con el departamento que es titular de ese PDH y que debe afrontar, obviamente, con su patrimonio para solventar esas obligaciones. Las características que tienen las obligaciones reales o propter rem son ambulatorias, tanto el crédito como la deuda, porque van a ir traspasándose con relación a las personas que tienen relación con esa cosa. Por ejemplo, yo soy deudor de expensas comunes porque soy titular de un departamento en un edificio. Vendo ese edificio a un tercero. Bueno, la deuda por expensas comunes se va a transmitir al comprador o al adquirente de ese PH y va a ambular y el consorcio podrá cobrársela después al nuevo titular de ese departamento por este carácter ambulatorio. No solamente ambula la deuda, sino también el crédito, porque por ejemplo, yo construyo un muro medianero y lo pago todo, y mi vecino después vende el inmueble colindante sin pagarme el muro medianero que yo construí. Bueno, el nuevo vecino que adquiera esa propiedad tendrá que responder frente a mí el crédito del muro medianero por esa obligación. También tiene una particularidad estas obligaciones propter rem. En algunos casos, como podría ser este del muro medianero, el deudor de una obligación propter rem puede liberarse abandonando la cosa común a favor del acreedor. Esto es otra característica que tienen algunas obligaciones propter rem, no todas, pero que también se deben destacar. Y finalmente, la responsabilidad ultra rem. Yo respondo por las obligaciones propter rem, por ejemplo, por las expensas comunes, con todos los bienes de mi patrimonio. No solamente con la cosa que lo genera, el departamento, sino con todos mis bienes. Que esto es también muy importante, salvo que la obligación propter rem tenga el titular o el deudor de la misma la posibilidad, en algunos casos que la ley reconozca, de abandonar la cosa en favor del titular del crédito. Bien, esto sería de alguna manera una de las características fundamentales que se
se presenten en las obligaciones POTERREM y que caracterizan este tipo o clase especial de obligaciones que están en una línea intermedia y los derechos personales, que se generan con motivo de una relación real con una cosa, pero tienen todas las características de las obligaciones, porque hay un sujeto, un acreedor, un deudor, una prestación, un vínculo jurídico y una causa que lo genera. Bien, vamos ahora a compartir otra de las presentaciones que va a tratar la segunda parte de esta clase, donde nos abordaremos el tema de los elementos esenciales y de los elementos accidentales de las obligaciones. Les pido un segundito que compartimos la segunda presentación, que es la siguiente. Bien, les pido que me avisen ahora si pueden ver la presentación, porque se está cargando en mi compu. Sí, profe, se ve. El título es Elementos esenciales de las obligaciones. Bien, ¿lo pueden ver? Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, los elementos esenciales de las obligaciones se definen como aquellos necesarios para que una obligación exista. Si faltan algunos de estos elementos, como lo dice la palabra, no hay obligación. Con lo cual, para que haya obligación deben presentarse siempre los siguientes elementos. En primer lugar, los sujetos, el objeto, el vínculo jurídico y la causa fuente. Los sujetos son, como dijimos recién, el sujeto activo, acreedor, el sujeto pasivo, el deudor. El objeto de la obligación es la prestación, que puede consistir en dar dinero, dar cosas, realizar una actividad, e incluso puede constituir ese objeto de la obligación una conducta negativa por parte del deudor. Por ejemplo, que yo me obligue, vendo una farmacia en Río Cuarto, en el centro de Río Cuarto, y al comprador asumo el compromiso de no abrir dentro del radio de 10 manzanas otra farmacia de las mismas características. Bueno, esta es una obligación de abstención, de no hacer, que puede constituir también el objeto de la obligación. El vínculo jurídico es el tercer elemento esencial de las obligaciones. Es un elemento que generalmente está en todas las relaciones jurídicas, incluso las reales, pero en materia de obligaciones tiene una connotación muy importante que ya vamos a estudiar cuando lo analicemos en particular a este tercer elemento esencial. Es el elemento más intangible, el abstracto, el que no se ve, pero que también tiene mucha importancia a la hora de analizar los efectos que tienen este tipo de derechos. Y el elemento externo de la obligación, que es necesario porque no hay obligación sin causa, es la causa fuente. Es la causa que origina la obligación, que también es un elemento esencial porque sin su existencia la obligación no nace, no existe, no hay obligaciones espontáneas, sino tienen que tener siempre como necesidad lógica la existencia de un hecho o un acto que genere la obligación, que puede ser un acuerdo de voluntades, que puede ser un hecho ilícito, que puede ser un acto abusivo del derecho, que puede ser la declaración unilateral de voluntad, como puede ser la emisión de un título valor como un cheque, etc. Vamos a analizar someramente cada característica de los sujetos de estos elementos. Empezamos con el sujeto. El sujeto de la obligación siempre es bipolar. Siempre hay un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. En cada uno de estos polos de la relación jurídica obligatoria puede haber un sujeto singular o un sujeto plural. Por eso puede haber una obligación de sujeto plural activo, cuando hay varios acreedores y un solo deudor,
o puede haber una bipolaridad pasiva o una pluralidad pasiva cuando hay un solo acreedor pero varios codeudores. También puede darse que haya una pluralidad mixta, es decir, que haya varios acreedores y varios codeudores, y también perfectamente puede darse una bipolaridad con este sentido. Lo importante en materia de sujetos es que siempre la dualidad subjetiva debe existir, es una necesidad lógica, porque no hay obligación si sujeto acreedor y sujeto deudor. Si estas dos calidades se reúnen en una misma persona, se produce una extinción de la obligación por confusión. Por eso siempre en los dos polos de la obligación tiene que haber un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Pueden ser sujetos de las obligaciones tanto las personas físicas o humanas como las personas jurídicas o las simples asociaciones. No hay problema para que así haya. Hay algunos supuestos controvertidos sobre si pueden ser sujetos de obligaciones, como es la comunidad hereditaria, las personas jurídicas en formación, las personas por nacer, las fundaciones, los fideicomisos, las UTE o el caso de un patrimonio en quiebra. Bueno, estos son supuestos controvertidos que algunos autores dicen que en ciertos casos no se le puede reconocer la calidad de sujeto, en otros sí, pero bueno, los mencionamos a título de ejemplo, pero en definitiva, los sujetos de las obligaciones deben ser personas humanas o personas físicas y personas jurídicas, y estos casos que hemos planteado en ciertas cuestiones pueden presentar algunas dificultades, sobre todo, por ejemplo, cuando muere el acreedor o el deudor. ¿Quién pasa a ser sujeto de esa obligación? Por supuesto que van a pasar a ser los sucesores universales, pero hasta que se produzca la adjudicación de los bienes que integran el patrimonio hereditario o la herencia, hay un interreño ahí, un momento donde hay un estado de indivisión hereditaria que todavía no vamos a poder determinar cuáles de los herederos van a ocupar el lugar del acreedor o el del deudor en su caso. Entonces, durante todo ese momento hay un periodo de comunidad hereditaria, un estado de indivisión de los bienes del causante, que generalmente son administrados por una persona que se llama administrador y que va a ser el que va a tener que cumplir las obligaciones del causante o exigir los créditos que tenían para integrar o conservar ese patrimonio mientras dure ese estado de comunidad hereditaria o estado de indivisión hereditaria. Por eso es un supuesto medio controvertido, medio difícil de determinar, pero que también termina siendo o definiendo como un sujeto a través de esta representación que va a tener la sucesión a través del administrador. Lo mismo se produce con la persona jurídica en formación. Si yo formo una sociedad anónima y hasta que se inscriba, me la autorice el Estado, hay todo un momento que la persona jurídica o la sociedad está en formación, pero alguien la está gestionando. Puede ser el representante, aquellos que lo constituyeron. Bueno, durante todo ese momento, que es un momento transitorio, que va en algún momento a consolidarse, las obligaciones van a estar asumidas por representantes de esa persona jurídica en formación hasta que la misma cuente con la autorización pertinente como persona jurídica con todas las letras y con todos los requisitos. Bueno, en cuanto a los requisitos de los sujetos, hay tres requisitos que son fundamentales. Primero, la capacidad. Para yo obligarme, para ser deudor o para ser acreedor, tengo que tener capacidad. Y la capacidad que se requiere para ser titular de una obligación, ya sea como acreedor o como deudor, es la capacidad jurídica, la capacidad de derecho. Pero para contraer o para constituir obligaciones, para realizar negocios que generen obligaciones, también la persona tiene que tener capacidad de ejercicio. Si yo quiero celebrar un contrato de compraventa de un inmueble o de donación de un inmueble, no solamente tengo que tener la capacidad jurídica, sino que también tengo que tener la capacidad de ejercicio para hacerla misma. El otro requisito de los sujetos es que sean sujetos distintos, diferentes, que haya esa dualidad subjetiva,
entre el acreedor y el deudor. Y la otra cuestión también que es fundamental es que los sujetos deben estar determinados o deben ser determinables. ¿Qué significa eso? Que deben estar determinados en el título de obligación. Por ejemplo, un locatario y un locador deben estar determinados en el contrato de alquiler con apellido, nombre, domicilio y saber quiénes son. De esa manera, el acreedor puede reclamar al deudor determinado la obligación, pero también en algunos casos el sujeto puede ser determinable o estar determinado con algunos aspectos que de manera tal yo pueda exigir al acreedor o al deudor la obligación de que se trate. Por ejemplo, en las obligaciones propter rem tenemos que el deudor o el acreedor puede ser un sujeto determinable o que se va a determinar cuando identifiquemos quién tiene la relación jurídica real con la cosa que genere esa obligación propter rem. En una obligación de recompensa frente a la pérdida o extravío de una cosa, yo me comprometo a pagar una suma de dinero a aquella persona que encuentre mi mascota. Bueno, ¿cuál es el sujeto de la obligación que es determinable? Sería el acreedor, que es la persona que encuentre la mascota para que sea acreedora de esa recompensa que yo estoy prometiendo. Entonces, en estos casos tenemos una indeterminación del sujeto de la obligación relativa que en definitiva nos permite decir que hay obligación todavía. Por ejemplo, si yo digo a viva voz, me obligo a pagar 10.000 pesos, no hay obligación. ¿Por qué? Porque falta determinar en ese caso el acreedor, no está determinado. Entonces, reitero, es importante determinar el sujeto de la obligación para esa determinación debe ser originaria, puede ser determinado concretamente o puede ser determinable como en los casos, los supuestos que están ahí fijados en la presentación. El otro requisito o el otro elemento, segundo elemento esencial de las obligaciones es el objeto, que técnicamente se llama prestación. Es lo que el deudor se compromete a entregar, a dar, si es una obligación de dar, a hacer o a no hacer algo, ¿no es cierto? Es el comportamiento debido por el deudor que va a satisfacer el interés del acreedor. Esa prestación puede manifestarse por una prestación de dar cosas, de dar dinero, de dar cantidades de cosas, de dar cosas genéricas, de realizar actividad o no realizar una actividad determinada. Todo esto puede constituir lo que es el objeto de la obligación. Pero el objeto de la obligación también cuenta con un elemento inmaterial que es el interés, que es la necesidad objetivamente valorable de bienes y servicios que tiene el acreedor que se va a satisfacer con ese comportamiento que va a dar el deudor. Ese interés también es muy importante porque a la hora de medir el cumplimiento o incumplimiento de la obligación, vamos a ver si está satisfecho o no por parte del acreedor para decir si hay un incumplimiento o no de la obligación. Entonces, en materia de objeto de la obligación, no solamente reviste importancia la prestación, sino también el interés del acreedor que se satisface con la misma, para después analizar en cada caso si estamos frente a un incumplimiento, frente a una tardanza, o si hay interés del acreedor en que una obligación se cumpla o no, porque si no hay interés, esa obligación se va a transformar en una obligación de pagar daños y perjuicios y va a ser lo que va a poder reclamar el acreedor. Requisitos del objeto. El objeto debe ser posible, tanto desde el punto de vista material como jurídico. Es decir, yo no me puedo comprometer a hacer algo, a realizar una prestación que materialmente no lo pueda hacer. Por ejemplo, no me puedo comprometer a volar, yo como persona, porque no hay físicamente sería una cosa materialmente imposible. Ni tampoco podría comprometer en venta un bien que esté fuera del comercio, porque jurídicamente sería imposible que tenga por objeto una obligación tal situación. Yo no podría comprometerme a vender una plaza o una ruta, porque son bienes que están fuera del comercio, son bienes del dominio público, ¿cierto? La posibilidad puede ser originaria o sobrevenida.
Si es originaria no hay obligación porque no hay objeto. Si es sobrevenida la imposibilidad del cumplimiento de la obligación, se produce la extinción de la obligación cuando esa imposibilidad sobrevenida es sin responsabilidad del deudor. El objeto de la obligación debe ser lícito. Aquella obligación que tenga por un objeto ilícito no tiene objeto y no existe como obligación. Por ejemplo, yo no me podía comprometer a matar a una persona porque ese es un hecho ilícito y eso no puede ser nunca un objeto de un contrato o una obligación. El requisito del objeto también requiere de determinación, ya sea originaria al constituir la obligación, al hacer el contrato, o de manera ulterior, cuando las partes lo designen en el contrato. Por ejemplo, en una obligación de género, que yo me obligo a entregar 100 cabezas de ganado de una raza determinada, hay obligación, pero voy a determinar ese objeto cuando el acreedor o el deudor elijan la hacienda que el vendedor tenga que entregar al comprador, ¿no es cierto? Esta indeterminación relativa se produce en las obligaciones de género, las obligaciones de cantidad de cosas y las obligaciones de dinero. Y el otro requisito que debe reunir el objeto es la patrimonialidad. Es decir, el objeto o la prestación debe tener un contenido económico, un contenido patrimonial necesario para que sea objeto de la obligación. Si no tiene este contenido o este requisito, tampoco estamos frente a la presencia de objeto de la obligación y estamos frente a la inexistencia de la obligación. Entonces, los 4 requisitos de la obligación son la posibilidad, la licitud, la determinación y la patrimonialidad. Estos requisitos están enunciados en el artículo 725 del Código Civil y Comercial, cuando nos define la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, acá hablamos de posibilidad, debe ser lícita, debe ser determinado o determinable, y si debe ser susceptible de valoración económica, acá está la patrimonialidad, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Bien. El tercer elemento de la obligación es el vínculo jurídico. Es aquello que enlaza al acreedor y al deudor, es el elemento inmaterial que está constituido por 2 elementos. Uno se llama elemento personal de puro débito y otro elemento coactivo que es la responsabilidad. El elemento personal es el que determina el comportamiento del deudor, el que lo compele a cumplir con la deuda y a liberarse. El elemento coactivo o de responsabilidad es aquel elemento del vínculo que le permite al acreedor, frente al caso de incumplimiento, reclamar judicialmente o compulsivamente o coerciblemente la obligación para satisfacer su interés, ¿cierto? Este vínculo puede estar atenuado en algunos casos por distintos motivos. Por ejemplo, por imposibilidad de ejecución forzada de las obligaciones de hacer. Es decir, en una obligación de hacer yo no puedo obligarlo al deudor de obligación de hacer compulsivamente a que la cumpla porque estaría vulnerando su libertad. En las obligaciones naturales o los deberes naturales, que el vínculo se debilita porque se prescribió la obligación, tampoco yo puedo exigir el cumplimiento forzado de la obligación porque no tienen vínculo, no tiene elemento coactivo ese vínculo jurídico y no puedo reclamar el mismo. El vínculo puede ser único o plural. En las obligaciones recíprocas, por ejemplo las que derivan de un contrato bilateral de compraventa, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa, pero también tiene el derecho de reclamar el precio. Hay una reciprocidad en el vínculo jurídico y el comprador tiene el deber de pagar el comprador tiene el deber de entregar el dinero, pero también tiene el derecho de exigir la cosa que compra. Bueno, en estos casos de obligaciones recíprocas, cuando el cumplimiento es simultáneo no hay problema, pero cuando el cumplimiento es a plazo de alguna de estas obligaciones recíprocas, también puede darse y analizar cómo ver o no el incumplimiento o la mora de esa obligación
cuestiones que vamos a analizar con detenimiento cuando veamos los efectos de las obligaciones en la unidad 3. El cuarto y último elemento de las obligaciones es la causa. Este es el elemento externo de la obligación. Usted sabe que en materia de causa hay distintas acepciones del derecho privado: la causa fuente, la causa fin y la causa motivo. La causa fuente se vincula con el elemento esencial de las obligaciones, aquella que genera las obligaciones. La causa fin es un elemento, la palabra causa fin la estudiamos cuando analizamos el acto jurídico. La finalidad jurídica económica del acto, del negocio jurídico, se vincula a la causa fin. Y la causa motivo es la motivación que tiene una persona para realizar un acto. No, si yo compro una casa en las sierras porque la quiero, mi motivación es tenerla para ir a descansar o a vacacionar. Bueno, nosotros tomamos, cuando estudiamos la causa de la obligación, como con la acepción de causa fuente, causa generadora de la obligación. Es un elemento esencial, externo y dinámico, y dentro de las distintas causas que encontramos están las denominadas causas nominadas o fuentes nominadas, que son aquellas que tienen un nombre jurídico que el propio ordenamiento jurídico les da a esas causas, y que podemos mencionar entre ellas a los contratos, a los hechos ilícitos, a la declaración de voluntad unilateral, entre ellas el título valor, la promesa de recompensa, la donación para constituir fundaciones, entre otras. También el enriquecimiento sin causa es una fuente nominada. Una persona que se enriquece sin causa tiene el deber, la obligación de restituir al empobrecido ese enriquecimiento. El ejercicio abusivo de los derechos también es una causa nominada de las obligaciones. La ley también es una causa importantísima de obligaciones. Por ejemplo, toda la cuestión fiscal, las obligaciones tributarias tienen su origen en la ley. La obligación de pagar alimentos de un pariente o de un padre respecto al hijo es una causa nominada, y es la ley la que genera esa obligación. Después, la sentencia judicial es un tema controvertido sobre es causa o no de las obligaciones. En realidad, lo que la sentencia dictada en un juicio lo que hace es reconocer el derecho que ya existía con anterioridad. Por eso muchos autores no le reconocen la categoría de causa a la sentencia, sino que es un pronunciamiento, una resolución judicial que está reconociendo la existencia o no de la obligación que nace con anterioridad en otra causa, en un contrato, en un hecho ilícito, en la ley, etc. No hay obligación sin causa, es el principio fundamental, es decir, no hay ninguna obligación que no se derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Este principio está contenido en el artículo 726 del Código Civil y Comercial, y un poco nos marca también esta cuestión de que el elemento causal es un elemento esencial, ya que no hay obligación que se pueda generar sin una causa lícita que la produzca, ¿no es cierto? Sin un contrato, sin una ley, sin una declaración unilateral de voluntad. En definitiva, tenemos los 4 elementos esenciales que hemos visto, con su caracterización, sus requisitos. Repito: el sujeto, el objeto, el vínculo jurídico y la causa. Hay otros elementos que se llaman accidentales. ¿Por qué se llaman accidentales? Porque pueden o no existir sin que ello afecte la existencia de la obligación, como son la condición, el plazo y el cargo. La condición es un hecho condicionante que va a someter la existencia o no de la obligación a que se produzca este acontecimiento futuro o incierto. Por ejemplo, te voy a donar una suma de dinero si te recibís de contador público. Esa obligación de pagar la suma de dinero está sujeta a un hecho futuro, incierto, que puede o no ocurrir, que es un hecho condicional. También la obligación puede estar sujeta a un plazo, que también es un hecho futuro y cierto, pero necesario. Por ejemplo, yo te voy a pagar 10.000 pesos el día 10 de enero del 2022. Acá también
estamos frente a un elemento accidental de las obligaciones. Las obligaciones pueden tener plazo o no pueden tenerlo. Si no tienen plazo, pueden ser obligaciones puras y simples que se pagan en forma inmediata sin definir su cumplimiento a un hecho futuro o incierto. ¿Qué diferencia hay entre el plazo y la condición? Bueno, la primera diferencia fundamental está en que son los dos hechos futuros, pero la condición es contingente, puede o no ocurrir, en cambio el plazo siempre va a suceder. La condición, el plazo puede ser incierto, pero no deja de ser plazo por ser necesario. Por ejemplo, si yo sujeto el cumplimiento de la obligación al fallecimiento de una persona, estoy sujetando el cumplimiento de esa obligación a un hecho futuro incierto. ¿Por qué? Sabemos que la persona en algún momento va a fallecer, va a morir, porque es la ley de la vida que alguien nazca para morir, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos también frente a un hecho futuro, pero incierto, pero que no por ello deja de ser un plazo. Y el otro elemento accidental que encontramos en materia de obligaciones es el cargo, o una obligación accesoria a una obligación principal, como por ejemplo el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde una familia donó el predio de la universidad con el cargo de que se erija ahí la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué significa eso? Yo estoy sujetando la obligación principal a una obligación accesoria, modal, que puede o no existir, como sería este cargo que se impuso al Estado Nacional cuando se creó la Universidad Nacional de Río Cuarto de construir ahí este predio que nosotros usamos y estamos de alguna manera usando para formarnos, etc. Cargo, plazo, condición, otro elemento accidental que pueden presentarse las obligaciones son las cláusulas penales. Son aquellas cláusulas que tienden a asegurar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo me comprometo a devolver una suma de dinero en un contrato de préstamo, pero me pongo como cláusula penal un interés punitorio para el caso de incumplimiento. Bueno, estas cláusulas penales, que también ya vamos a estudiar con detenimiento cuando veamos los efectos de las obligaciones, son elementos accidentales de las obligaciones. Pueden o no estar en la obligación. Si no están, no se va a afectar la existencia de la misma. Si están, van a modular las obligaciones, ya sea en el momento de su cumplimiento o hasta cuándo se van a cumplir, o en caso de incumplimiento, qué es lo que va a tener que cumplir el deudor, por ejemplo, con una cláusula penal que imponga una pena para el caso de incumplimiento de una obligación una obligación principal. Bueno, estos son los elementos esenciales, por una parte, los elementos accidentales que estudiamos por la otra, y con esto, bueno, cerramos número 1 en cuanto a su contenido. Hay algunos contenidos que ustedes van a poder ver y repasar el material didáctico que tienen, pero con esto cerramos la clase de hoy y ya para entrar a partir del lunes próximo con la unidad número 2, que trata todo lo que es clasificación de las obligaciones, teniendo en cuenta los distintos elementos esenciales que hemos estudiado en la clase del día de la fecha. Si hay alguna duda o algún tema que quieran consultar, estoy abierto a las preguntas. Y si no, bueno, los vamos a ir despidiendo y esperando encontrarnos el lunes próximo a las 14 horas. Profe.